Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a estas charlas de divulgación de la ciencia. En esta ocasión vamos a hablar de ciencias sociales, especialmente de economía, y para eso estamos con la doctora Gabriela Dutrenit. Bienvenida, ¿cómo estás? Te Hola. hablo de tú, ¿está sí, bien? Claro que sí. Muchas gracias. Gabriela Dutrenit es economista de origen, pero además es profesora investigadora de la UAM Xochimilco, se encuentra adscrita al Departamento de Producción Económica en la División de Ciencias Sociales y es maestra en la licenciatura en Economía y en la maestría y en el doctorado en Economía. Pero además tiene una formación muy amplia, que me gustaría me dijeras en qué universidades estudiaste pues el doctorado, la maestría, porque fue en el extranjero, y me gustaría mucho oírlo de ti, porque luego no pronuncio bien para qué quedó mal. Bueno, primero la licenciatura la hice en Cuba, en La Habana, ¿no? En economía. Después la maestría sí la hice en México, la hice en la UNAM, en una maestría en economía, y el doctorado lo hice en la Universidad de Sussex, en Inglaterra, porque bueno, ahí fue donde quise especializarme en los temas sobre políticas de ciencia, tecnología e innovación. Pero además has estado invitada en varias universidades en el extranjero para dar asesoría, docencia, ¿como cuáles, por ejemplo? Estuve, bueno, por ejemplo, en la Universidad de Maastricht, porque ahí tienen un centro de investigación que se llama MERIT, que es un centro de investigación conjunto con la Universidad de Naciones Unidas, y entonces ahí estuve casi un año. Después estuve en Malasia, porque en la Universidad Malaya, así se llama esta, que queda en Kuala Lumpur, un poco porque quise conocer la realidad de Asia e interactuar con los colegas de Asia. Y después estuve en Brandenburg también unos pocos días, teníamos un convenio con la Universidad de Brandenburg, que es en Berlín, y bueno, y algún otro lugar por ahí. Pues vamos a hablar de esto de la innovación, cómo impacta y cómo contribuye a la potenciación de la industria. ¿Qué es la innovación? Pareciera que todo el mundo lo sabemos, pero no está de más que lo... Mira, la palabra, el concepto viene de muchos años atrás, de principios del siglo pasado, con Joseph Schumpeter, ¿sí? Y después ha ido evolucionando, porque en aquel momento él introdujo la idea de la innovación como algo que se introducía, un nuevo producto, proceso, que se introducía en el mercado, pero después se abandonó, hizo un conjunto de teorías sobre cómo se generaba la innovación y cómo eso contribuía al ciclo económico, y después la teoría económica lo abandonó, eso predominó mucho más los enfoques mucho más ortodoxos en economía. Pero ya como desde los años 80 para acá empezó a recuperarse, sobre todo con un trabajo en 1982 de Nelson y Winter. O sea, se empezó poco, y luego Freeman, se empezó a recuperar las ideas de Schumpeter, y entonces se creó incluso un grupo de trabajo que empezó a medir, a definir los conceptos y a medir la innovación. Entonces, ¿qué es la innovación en esta nueva ola de lo que es la innovación? La innovación es un nuevo producto, un nuevo proceso que se introduce en el mercado, ¿sí? Y que es nuevo, con algún grado de novedad. O sea, cuando la primera vez que se introdujeron los celulares, yo me acuerdo que eran como unos ladrillos, ¿no? Bueno, en fin, pero la primera vez que se introdujo un celular fue una innovación radical, fue un nuevo producto radicalmente que generó algo novedoso. Después vinieron las mejoras, ¿no? Las bajaron de tamaño, ¿no? Y fueron adquiriendo paulatinamente nuevas funciones. Entonces eso también son innovaciones. Yo recuerdo, porque es algo nuevo. Interrumpa, la computadora. Cuando conocí Igualito. La primera computadora fue en CAPSE en los 80s, y era un salón completo enorme, donde salían con tarjetas, ¿no? ¿Sí? Tarjetas perforadas. A mí me tocó, Sí, y de repente cambian a las computadoras personales, Sí. y luego a este teléfono, que es una computadora completa. Total.
Eso es Y innovación. todo eso es porque son nuevos productos, en este caso, que se introducen en el mercado, con distinto grado de novedad. A veces son una innovación que cambia radicalmente el uso de un producto, la forma, sus características principales, y a veces son pequeñas mejoras que se le hacen a esos productos. Por eso hay todo un rango de innovaciones, desde radicales hasta mejoras menores, y ahí hay un rango enorme de grados de novedad de estas innovaciones. Sí, Y todo eso se mide, ¿eh? Todo eso porque hay un manual que se llama el Manual de Oslo, porque se elaboró por una comisión en la ciudad de Oslo, en Noruega, y entonces se mide justamente qué son las innovaciones, cómo son, cuántas introducen las empresas, qué grado de novedad tienen y todo eso, cuánto se gasta para hacer esas innovaciones. Y en México también se levantaba esa encuesta hasta 2017 fue la última. Ajá. ¿Y qué nos arrojaban esos datos en México, por ejemplo? Y bueno, en México, bueno, por ejemplo, que el gasto más importante de innovación estaba asociado a introducir nuevos equipos, el gasto en maquinaria y equipo. O sea, una empresa compra un nuevo equipo de producción y lo pone a producir, y eso pues es una innovación. Sí, tiene un impacto en el proceso, hay una mejora y una innovación en el proceso de producción. Bueno, ese es el gasto más, y además porque los equipos son caros, entonces ese es el gasto, como el 60%, entre el 50 y el 60% del gasto en innovación se asocia con la adquisición de maquinaria y equipo. Es más pequeñito el gasto que se hace por investigación, lo que se llaman las actividades de investigación y desarrollo, donde se hace investigación, se genera conocimiento y se desarrollan tecnologías que dan lugar a que surjan nuevos productos, nuevos procesos, nuevos servicios, nuevos modelos de negocio, nuevas prácticas de mercadotecnia. Y bueno, cuando eso se introduce en el mercado y tiene éxito en el mercado, entonces eso es una innovación. Entonces eso es un porcentaje más pequeño del gasto, porque todas las empresas no tienen los recursos para realizar actividades de investigación y desarrollo. Muchas empresas pues copian, imitan, lo cual está bien. Pero bueno, después que aprenden a copiar e imitar, es bueno que avancen un poquito más, porque les da más independencia, ¿sí? Les permite obtener una mayor rentabilidad también muchas veces, ¿no? Sí, muchas personas que conozco que estudiaron diseño industrial señalan que aquí en México no hay mucha inversión en la innovación, ¿no? Sino más bien es adaptación de lo que viene de otras partes, adecuan a las posibilidades de las empresas o de las instituciones donde se va a usar eso. ¿Y por qué no hay tanto desarrollo de innovación? Bueno, hay un tema primero de cultura. ¿Sí? De cultura de innovación. Ese es un primer punto, ¿no? Hay otro punto que tiene que ver con el contexto, porque bueno, en Estados Unidos son más innovadores, pero bueno, hay un apoyo del gobierno a las empresas y a las instituciones que generan conocimiento para que se vinculen las universidades, los centros de investigación con las empresas, se apoya a las empresas para que hagan innovación y dediquen recursos a eso. Entonces, bueno, hay todo un contexto que también facilita es que haya más empresas innovadoras allá que acá, definitivamente. Después, bueno, cuando teníamos los mercados cerrados, tampoco había mucho estímulo a que hicieran cosas muy nuevas, porque bueno, ¿para qué si estaban los mercados cerrados? Y hoy que los mercados están abiertos ya hace como 30 años, ¿no? Pero que se han venido abiertos, igual los mercados locales son muy locales, y ahí muchas veces no llega la competencia tan fuerte del extranjero, y entonces eso hace que las empresas estén en una situación más cómoda. Viven el hoy, digamos, y no arriesgan, porque la innovación, hacer investigación para realizar innovación, hay incertidumbre, porque bueno, te va a dar resultado, vas a ser exitoso o no. Entonces muchas veces las empresas prefieren estar en una situación más de confort y no hacerlo. Pero bueno, cuando lo hacen y son exitosas, pues se siente en el bolsillo. Eso definitivamente, ¿no? Y aquí, por ejemplo, nuestra universidad, que genera conocimiento, ¿desarrolla proyectos de innovación? No, la innovación, como se define, como es la introducción de productos, procesos, servicios, modelos de negocio, etcétera, en el mercado, nosotros no producimos productos, procesos, servicios. Pero
las universidades generan conocimiento e incluso se hacen algunos desarrollos tecnológicos, más en los centros públicos, en los centros de investigación se hacen más desarrollos tecnológicos, pero también en las universidades se hace un poco de desarrollo tecnológico. Y entonces eso genera las condiciones para que las empresas se vinculen, se acerquen con las universidades como la UAM, justamente para buscar ese conocimiento que se ha generado y buscar en conjunto una aplicación. Pero la aplicación al final la genera la empresa porque es la que va a introducir el producto en el mercado. Y entonces, si se acercan a la universidad, obtienen conocimiento, generan una propuesta, se desarrolla en otra empresa, para que a su vez haga potenciar a la industria. Sí, porque bueno, digo, porque hay un efecto de demostración también, ¿no? O sea, si a una empresa le va bien en un proyecto de vinculación con la universidad, pues las otras empresas van a buscar hacer lo mismo. Claro. Además, esa misma empresa tiene insumos, o sea, utiliza insumos para producir, y entonces si a esa empresa le va bien, va a demandar más insumos, va a contratar más trabajadores. Entonces se van generando muchas derramas que van enganchando a otras empresas. Sobre todo, por ejemplo, el tema por el lado de los insumos, ¿no? Porque bueno, ahí puede contratar a otras empresas justamente. Y muchas veces sucede que contratan a pequeñas y medianas empresas. Uno esperaría ver todo encadenado, ¿no? Pero no sucede así. No sucede así. ¿Y estas industrias tienen algún compromiso social, por ejemplo? Absolutamente. ¿Sí? Sí, tienen. Hay distintos grados de compromiso social, por supuesto, ¿no? Si uno mira las grandes empresas, ¿sí? Todas tienen un compromiso social porque además así es como se las reconoce de otra forma. Primero, digo, porque yo en mi doctorado estudié sobre el grupo Vitro desde inicios del siglo pasado, ¿no? Que fue cuando se creó, o finales del siglo anterior, ¿no? Del siglo XIX. Y cuando tú vas viendo toda la historia, pues en aquella época no había muchas escuelas, en Monterrey no había muchos centros de salud. Entonces, ellos mismos creaban las escuelas, los centros de salud para sus trabajadores. Sí. Entonces, cuando no se hablaba del compromiso social, había un compromiso social. ¿Sí? Y después, a lo largo del tiempo, bueno, el Estado asumió las funciones que le tocaban, porque no es a las empresas que les toca dar la salud o la educación, es una función que le toca al Estado. El Estado fue madurando y asumiendo esas funciones, ¿no? Y después hoy en día, con todo el tema de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas, hay mayor preocupación con el compromiso social. Entonces, a las empresas grandes, sobre todo, las miden en función de eso. ¿Qué tanto dedican de sus recursos para algún beneficio? Sí. Y si uno todavía se mueve más a un ámbito más político, hoy toda la preocupación que ha habido con el tema de lo social en el país, pues uno los entrevista y todo el tiempo te hablan de lo social. Es que yo hago mucho estudio de caso, entrevistas en empresas. Entonces, a ver, cuéntanos. Y es bien interesante. Digo, hago y visitamos empresas. O sea, hoy, por ejemplo, estuve haciendo la cita para el mes que viene para visitar una empresa que se llama Prolex GE, que produce transformadores, que es una cosa, es impresionante, ¿no? Pero entonces ellos todo el tiempo te están hablando de esas cosas, ¿sí? Antes porque había una vocación. Después porque empezó a haber esa preocupación y la sociedad los reconoce más si hay un compromiso social. Y tienen un compromiso también con sus trabajadores. Ahora, más allá de las cosas bonitas que digamos, la empresa busca la rentabilidad. Sí. Y la rentabilidad es lo primero. El punto es que si esa rentabilidad la conectan con un enfoque un poco más social, ¿no? De darle mejores condiciones a sus trabajadores, de atender, por ejemplo, a su localidad, ¿sí? De, yo qué sé, si generan residuos, bueno, cómo lo buscan solucionar ese problema en su comunidad. Y hoy también está el tema de la sustentabilidad. Sí. Entonces no pueden ser vistos bien ni reconocidos bien si no tienen ese perfil. Y entonces hoy lo social y lo sustentable están en el discurso y en muchas acciones, sin perder de vista que son empresas y son sector privado y buscan la rentabilidad, o sea, eso ni qué. Sí, me llama mucho la atención porque estás en empresas de muchos tipos y hace el año pasado me entero que habías hecho un artículo con un endocrinólogo.
con el Instituto de Nutrición, Sí. ¿no? Me decía, es que yo la conozco, Claro. hicimos un artículo, hice un artículo para un libro que yo hice en el Instituto de Nutrición. Dije, a ver, ¿de qué va? Cuéntanos Bueno, porque de esos lo que pasa es que vínculos. nosotros estudiamos la generación de conocimiento, la transferencia de conocimiento, la movilización de conocimiento, Sí. cómo hacer que el conocimiento que se genera en universidades y centros se mueva y vaya para la sociedad, para Ajá. distintos grupos de la sociedad y actores y vuelva. Y entonces resulta que, bueno, la diabetes es un problema nacional, ¿sí? Es uno de los problemas públicos más importantes de este país. Y entonces dijimos, bueno, ¿y por qué no estudiar cómo se transfiere y se genera en conjunto conocimiento que es útil, no para las empresas, no para los No, productores para los- agropecuarios, que también los Ajá. estudié, sino para los hospitales, para los centros de atención de Que es muy la diabetes. complejo, Sí, todo lo y que entonces implementa. nosotros, el libro y todo se llama Movilización de Conocimiento en Diabetes. Nosotros no sabemos de diabetes, Ajá. nuestro grupo de investigación, pero nosotros sí sabemos de los flujos de conocimiento, cómo el conocimiento que se genera acá interactúa, fluye. Nuestra vinculación en ese caso fue con los médicos, con investigadores que trabajan sobre Sí. temas de salud y con el sector público y con los funcionarios públicos que son los que diseñan políticas para esto. Entonces Sí. hicimos una cantidad de entrevistas enormes con actores de distintos tipos, pero enfocados en fue un Sí, proyecto interesantísimo. muy interesante. Y el programa que maneja en el Instituto de Nutrición es Bueno, muy grande, sí, muy complejo. sí. Muy interesante Muy cómo, lindo, fue cómo muy atender interesante. al paciente diabético con los diferentes Sí. aspectos. Porque es un enfoque holístico, digamos, que se Exacto. abordan los distintos aspectos. Sí. Ajá, muy Sí. bonito. Y en la industria agropecuaria o Ahí no agrícola. es industria, Ajá. ahí es el sector agropecuario. La industria es cuando hay una transformación de las materias primas. Y entonces, en el caso del sector agropecuario, también se transforma la materia prima, pero en lo que se conoce como agroindustria. Ah. ¿Sí? Ahí entraría en la parte que del sector agrícola se considera dentro de la industria, que sería la agroindustria, ¿no? Sí. O sea, cuando sacan el trigo, o sea, cosechan el trigo, pero bueno, después ¿Qué pasa? después hacen harina. Bueno, pues ya la harina es un producto industrial totalmente. Nosotros en el caso del sector agropecuario, lo que estudiamos fue, bueno, también es que todo va evolucionando, ¿no? Antes existían lo que se llamaban las fundaciones Produce, que era un grupo de organizaciones intermedias entre el gobierno y los productores y las universidades y los centros de investigación. Entonces ellas ayudaban, estas fundaciones, había una en cada estado del país y ayudaban a Gestionar. identificar qué necesidades de conocimiento había. Ah. Y entonces una vez que lo identificaban juntando a los productores con las universidades y los centros, con investigadores, entonces se sacaban convocatorias de investigación. Entonces de vuelta había un tema de flujo de conocimiento que iba de las universidades y centros y del INIFAP hacia los productores, necesidades que venían de los productores y conocimiento práctico de los productores, y entonces también estudiamos pero el centro de nuestro estudio es los flujos, la ¿Cómo movilización fluye de la conocimiento. el conocimiento, cómo se genera el conocimiento en la universidad y cómo fluye hacia donde pueda derivarse para una mejora En cualquier sector de la en cualquier sociedad. sector. Sí. Y a ver, tú estabas en la prepa, jovencita, llena de hormonas, en los 15, 16, 17, donde uno tiene que decidir hacia qué se va a dedicar. Tú ya sabías desde chiquita, yo quiero ser economista. No. Yo pensaba ser Entonces- historiadora, después pensé ser abogada. No sé por qué, yo soy buena en matemáticas, pero siempre me fui por el lado de social. Y bueno, historia sería humanidades incluso, ¿no? Ajá. Y cuando llegué a la universidad fue que decidí, pues, economía. Tenía un tema social, ¿no? De activismo, ¿no? También. Eso también me llevó a la elección de la carrera de economía, con la idea que eso podía ser útil para contribuir más a la población, ¿no? Pero, ¿naciste en dónde? ¿En Argentina? Yo nací en Uruguay. En Uruguay. Sí, y después salí de Uruguay cuando la época de la dictadura. Pero bueno, ya era
Ya salí en la época de la prepa, o sea, ya tenía activismo social, ¿no? Ajá, En Uruguay. sí. Y entonces, cuando llegué a Cuba fue que decidí, me meto en economía. Pero claro, yo no sabía estudiar economía, ¿para qué? No sabía. Yo decía, bueno, con eso puedo hacer una contribución a los problemas de mi pueblo, de mi país, de donde sea, ¿no? Sí. Y después, bueno, fui especializándome ya cuando terminé, cuando hice mi tesis en la licenciatura, estudié pues América Latina, porque bueno, a mí me interesaba, yo venía de Uruguay, Claro. a mí me interesaba todo ¿Qué lo que pasaba en pasaba? América Latina sobre el desarrollo de América Latina, y tengo por ahí mi tesis, ¿no? Mis primeros pasos en la investigación. Y después vine para México y entonces hice la maestría inmediatamente en economía, pero también me fui moviendo hacia lo que se llama la economía industrial, que es justamente la economía que estudia la industria, Sí. las empresas, ¿no? Y entonces me fui moviendo hacia la economía industrial. Y después entré, cuando terminé la licenciatura, la maestría, que hice también una tesis sobre problemas de la demanda, ¿no? De una demanda insuficiente que hay en nuestros países, en los mercados, demanda de mercado. Y entonces, y entré a la UAM en el 85. Y a fines como en el 88, pues al grupo mío, al área de investigación en el que estaba, nos dijeron, hay una opción de crear un posgrado. Y entonces pues nos hizo ojitos el tema de, como veníamos del lado de la industria, nos hizo ojitos el tema de dedicarnos más al tema de la innovación. Ajá. Y armamos el posgrado que hoy se llama posgrado en Economía, Gestión y Políticas de Innovación. Y es un grupo Y ahí académico. somos un grupo... Ahí está Daniel Villavicencio. Sí, bueno, él está en el posgrado, pero no ok. está en el área, porque él está en otro departamento. Ujú. Nosotros en el departamento nuestro de producción económica tenemos el área de economía industrial e innovación. Y asociado al área fue que se hizo todo este proyecto, pero en el proyecto también participaron colegas de otros departamentos. Sí. ¿Y cómo has visto la formación de los economistas? Bueno, primero, llegas a la UAM y cómo te encuentras con esta universidad que tenía poco tiempo. Pues no, yo entré Era joven. ya sí, era 85 joven. era joven. 85 era joven, pero no ajá. soy de las fundadoras, No, que porque, esas son bueno. unas figuras aparte, ¿no? Sí, claro. Sí, pero es una Sí. universidad muy dinámica, muy abierta, muy flexible, y eso me encantó. Sí, Que como te que- abre para oportunidades, te deja hacer proyectos. Pudimos Sí. avanzar y desarrollar este proyecto de posgrado. Ajá. Sí, siempre hemos tenido mucho Eso es apoyo, lo que- trabajando mucho. Pues si no Exacto, trabajas sí. mucho, Bueno, en la no UAM hay se apoyo. trabaja mucho en poco tiempo. Sí, Con esto del sistema modular y trimestral, sí. se trabaja mucho en poco tiempo con Sí. resultados inmediatos. Y después viene el siguiente después trimestre, viene que el de siguiente vuelta es mucho. Y entonces lo mismo pasa en la investigación de las áreas, ¿no? Y cuando ingresas, ¿cómo ves esto del sistema modular? ¿Qué te parece? Bueno, es un esquema diferente, es un modelo diferente en la enseñanza. A mí una cosa que me gusta muchísimo es la parte de investigación de los estudiantes, Sí. ¿no? Porque los jóvenes tienen la oportunidad cada trimestre de trabajar en equipo, que Sí. es una habilidad Para la o vida. competencia laboral para la vida que se ha vuelto cada vez más importante. Los estudiantes tienen que en equipo se dividen las tareas, se organizan, aprenden a trabajar en equipo. Pero además cada trimestre tienen que aprender a buscar información para poder responder a la pregunta que se plantean para el proyecto a desarrollar de investigación modular, ¿no? Y me parece que el aprender las herramientas de cómo buscar información, dónde buscarla, cómo organizarla, me parece que es algo muy importante en la formación de los jóvenes de Xochimilco. Sí, y no importa la disciplina. No, en todos. En todo, porque todos hacen eso. Sí, yo lo que digo es una herramienta para la vida. Ah, sí, totalmente. Porque siempre vas a tener que ponerte de acuerdo con otros, Sí, sí. liderar o que des a alguien el liderazgo de un grupo, buscar información, resolverlo. Eso es algo Sí, que se me hace a mí. bueno, pues se le llaman competencias laborales, ¿no? Pero definitivamente hoy en día son súper reconocidas. Exacto. ¿Y ahora qué proyectos tienes ahora?
Ahora estamos en un proyecto, bueno, siempre tengo varios, pero el más importante... Pero siempre hay uno que es el que está así. Es que ahora el más grande que enfocado. tenemos, porque somos muchos, somos como 12 o una cosa más o que menos. Que implica ponerse de que acuerdo en equipo. Sí, no es fácil. O sea, es un proyecto interinstitucional, o sea, vemos investigadores de la UAM y de la UNAM, estamos haciendo en conjunto y estamos estudiando cómo las empresas grandes, ¿sí?, acumulan o construyen capacidades tecnológicas. ¿Qué papel juega la industria 4.0? ¿Qué tanto están avanzando hacia la industria 4.0? ¿Cómo están absorbiendo e involucrándose con la transformación digital, que es un tema de hoy en día? Y a medida que hemos ido avanzando, y se basan en estudios de casos, o sea, hacemos entrevistas a empresas, ahora estamos estudiando, son como 10 o 12 empresas grandes, nos hemos ido por las empresas multilatinas. Las multilatinas son como las multinacionales, ¿sí? Pero que tienen están localizadas en México, el capital es capital mexicano. Ajá. Y bueno, nos hemos encontrado con cosas impresionantes, la verdad. ¿Qué? Cuéntanos. Bueno, empresas que se puede contar. Sí, hay montones de cosas. Ajá. Yo que sé, hay muchas empresas autoparteras que producen autopartes, que tienen plantas, yo que sé, en 8 países del mundo, pero son empresas que tienen sus corporativos en México, que son de capital mexicano, y tienen plantas en 8 o 10 países en el mundo. Sí. O sea, están compitiendo. ¿No son los líderes? No, probablemente no son los número 1. Pero son número 2. ¿Sí? Y uno dice, o sea, qué lástima que no logran atraer, encadenar a muchas más pequeñas y medianas empresas. Claramente ahí hace falta gobierno, hacen falta políticas que ayuden en esa dirección para fortalecer a las pymes, para que se conecten con estas empresas. Sí. Y algo que no habíamos pensado desde el inicio, que es el tema de la sustentabilidad, apenas estamos en las empresas, pues ahí salta todo el tiempo el tema de cómo están desarrollando nuevos productos y nuevos procesos, atendiendo los cambios de la normatividad que van a ocurrir en 5 o 10 años en Europa, en Estados Unidos, y ellos están ahora tratando de elaborar nuevos productos, que sus productos son componentes del ensamblado de los coches. Sí, pero ellos, su preocupación ahorita es cómo reducir el tamaño y el peso de las piezas que producen, porque el tema de la huella de carbono, y entonces incorporamos el tema de la sustentabilidad como una estrategia de las empresas. Entonces, transformación digital, sustentabilidad y acumulación de capacidades. Está súper interesante, la verdad. Y eso es lo más fuerte en lo que estoy trabajando ahorita. Ajá. Había una amiga que trabajaba en una oficina de patentes de adaptación. Decía, no se produce tanto una máquina, sino esta pestañita que hace que se adapte para la industria mexicana, porque la otra ya está hecha y patentada, pero se patenta este pequeño elemento que pero es una innovación. Es una innovación menor, pero es una innovación que necesita conocimiento para poder desarrollarlo. Ajá. Y en México las patentes están muy desarrolladas. Se patenta muy poco. No muy me digas. Poco. Sí, así como se hace poca investigación y desarrollo, se patenta muy poco. Por supuesto que estas empresas que estamos visitando, todas patentan. Porque cuando las empresas compiten a nivel internacional, tienen que patentar porque tienen que protegerse, ¿no? Tienen que proteger los productos que introducen en el mercado. Pero en general se patenta poco. Y, por ejemplo, aquí en la universidad tenemos patentes. Sí, no muchas, no pero muchas. Sí hay. Sí. Pero esas patentes sí tienen una salida de beneficio económico. La de la universidad, no totalmente. Porque la universidad genera conocimiento, forma recursos humanos, comunica públicamente los resultados de la ciencia, pero no hay ese enfoque a buscar una rentabilidad del conocimiento que se genera. Lo cual no es que esté bien, pero así es. Así es la filosofía o el origen o el...
propósito Lo otro hay que irlo inicial. incorporando. Entonces sí hay la preocupación por lograr, por lo menos ubicar algunas de las patentes, buscar y obtener luego regalías, pero las tiene que aplicar, las tiene que usar una empresa, y la empresa es la que tiene que generar el producto, utilizar el proceso que sea patentado, lo que sea, ¿no? Pero bueno, eso puede ser una fuente de ingreso para la universidad, ¿no? No descomunal, pero una fuente de ingreso. Pero no es un problema solo de la UAM, ¿eh? O sea, en general hay una lógica de que se produce conocimiento, se forman recursos humanos, se comunica, pero no se le pone mucha atención a buscar una rentabilidad del conocimiento que se genera. Es como un trabajo más. La verdad es. ¿No? Y necesitas especialistas para eso, porque un investigador no logra eso. Eso lo tienen que hacer especialistas, un grupo de especialistas, con abogados, con gente que se dedica a vender. A toda la gestión que implica, que es muy complicado. Aparte de la gestión que tiene el académico y el investigador en su transcurrir. Bueno, a ver, cuéntame, ¿cuál es de los temas que más te ha apasionado trabajando con la industria y en esto de la innovación? ¿Cuál podría decir? Este me ha dejado así un sabor de boca maravilloso cuando lo hice. ¿Sabes lo que pasa? Yo me entusiasmo con lo que hago. Sí. Ajá. Me entusiasmo. Entonces, digo, cuando entramos a lo del agro, pues, históricamente desde mis orígenes en términos de la academia, hice mi doctorado estudiando capacidades tecnológicas de las empresas. Entonces ahí empecé y después he ido mejorando. Pero entonces cuando estudiamos, pero en la industria, y después entramos a lo del agro, y se me hizo tan interesante, porque claro, en distintos objetos de estudio encontrás distintas cosas. Sí. Entonces es súper interesante. Después vino lo de las pymes, porque también le dedicamos a las pymes, ¿no? Hicimos un proyecto de las pymes con una problemática distinta al de las grandes empresas. Estudiamos la industria maquiladora. ¿Las pymes cuándo surgen? Siempre han existido. Sí. No sé desde cuándo se les llama pymes, de pequeñas y medianas empresas, pero desde que yo estoy en la academia se les llama pymes, pero no sé cuándo surgió como tal. Pero bueno, en México hay muchas, es como el 99% de las empresas son pymes, o sea, es un sector muy importante, que el tema es cómo lo fortaleces, ¿no? Sí. O sea, pero para eso se requieren políticas y tiempo. Se requieren políticas, por ejemplo, para fomentar el emprendimiento. Yo creo mucho en los jóvenes hoy en día, la verdad sea dicha. Son muy emprendedores, ¿no? Sí, y el tema de los jóvenes emprenden, más allá si hay el apoyo del gobierno o no. Pero al no haber el apoyo del gobierno, trabajan, es más difícil salir adelante, ¿no? Y además los emprendimientos de los jóvenes hoy también son más bonitos, porque hay esa preocupación entre lo social y lo privado. Y entonces el tener un emprendimiento que puedan financiar, o sea, que se autofinancie, pero a la vez tener un enfoque social de poder atender problemas. Como una de mis estudiantes de doctorado estudió sobre lo que se llaman emprendimientos sociales, que están enfocados a problemas de grupos sociales, ¿no? En general, ¿no? Entonces, ¿me entendés? Pero eso también fue súper interesante. Y después me metí mucho en las políticas de ciencia, tecnología e innovación, porque bueno, estudios de caso, bien, pero, o sea, ¿qué es lo que debería hacer el gobierno para apoyar esto? Que haya más, que haya más innovación, que haya más empresas que innoven. ¿Y por qué tienen que innovar las empresas? Bueno, porque si la empresa innova, si la empresa avanza, ¿sí? Si la empresa innova, se hace más competitiva, se hace más productiva, tiene más rentabilidad, pero al mismo tiempo paga mejores salarios, necesita una mano de obra más calificada, y entonces se distribuye esos beneficios que obtienen las empresas, se distribuyen en la sociedad, de esa forma se van derramando a la sociedad. Entonces, si hay más innovación, hay más riqueza en el país y por tanto hay un mejor bienestar social en el país. Entonces todo eso está muy conectado y eso me lleva a mis orígenes, ¿no? Que a mí sí me interesaba desde mis orígenes el tema del bienestar social, ¿no? Pero entonces el gobierno juega un papel muy importante en esta historia, ¿no? Y entonces también me he dedicado mucho al tema de las políticas de ciencia, tecnología e innovación, que son necesarias para estimular la innovación en el sector productivo,
bueno, el sector de servicio también, pero yo me he concentrado en el sector productivo, y también para fomentar la generación de conocimiento, pero de un conocimiento que luego se derrame en la sociedad, que se movilice y se transfiera y fluya y vaya y venga, ¿sí? Para una mejor base de conocimiento en la sociedad. Y para todo eso el gobierno tiene un papel y no lo juega. Esa es la verdad de las cosas. Se han hecho pequeñas cosas. En México se gasta muy poquito en investigación y desarrollo, muy poquito. Ahora el 0,3% del PIB, eso es nada. Cuando nos comparamos España, el 1,2%, para no decir Italia, el 1,8% del PIB. Es que estamos menos que los países de América Latina. ¿Y esto ha sido siempre o bueno, pues sí, en el gobierno anterior habíamos llegado al 0,5%. Siempre poquito. Siempre poquito. La ambición y lo que estaba en la ley era llegar al 1%. Es lo mínimo que tiene que gastar un país. Y en vez de ir para adelante, fuimos para atrás. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. ¿Me podrías hablar tantito de esta industria 4.0? Sí. Pues ya lleva un tiempo que viene el tema de la transformación digital, ¿no? Porque van sucediendo en el mundo en función del avance del conocimiento, van habiendo como olas y revoluciones científicas y tecnológicas, ¿no? Así fue en su momento cuando se creó la máquina de vapor, fue una revolución, ¿no? O sea, tecnológica propiamente, ¿no? Y bueno, cuando se empezó a producir en las líneas de producción, estamos hablando de otra revolución tecnológica. Cuando empezó el Internet, bueno, pero fíjate que con la informática exactamente no se lo define como una revolución científica y tecnológica, pero el impacto lo tuvo definitivamente, porque es cambiar la forma de pensar, la forma de todo. De investigar. Y entonces, bueno, ahora lo que se llama la cuarta revolución tecnológica es la de un conjunto de tecnologías que están conectadas, ¿no? Y entonces ahí entra el Internet de las cosas, la robótica, ¿sí? El clouding y las impresiones de 3D. Y bueno, y en fin. Y entonces a todo eso se le llama tecnologías irruptivas, ¿sí? O sea, son las nuevas tecnologías de hoy. Y entonces y están interrelacionadas. Hasta cuando tú las conectas por ejemplo, en una empresa, llegas a tener una fábrica inteligente, porque si tú tenés las líneas de producción y ahí le pones robot y luego empezás a usar lo que se llama la Big Data, los robots generan mucha información. ¿Sí? Bueno, si tú los conectás y entonces en realidad estás haciendo todo un proceso productivo desde el inicio, desde el recibir los pedidos de los clientes hasta la entrega de los productos. Tú estás haciendo todo un proceso interconectado, y entonces todo eso lleva a que casi que lo manejas sin tener necesidad de demasiado mano de obra, ¿no? Entonces, ¿y ahí cómo impacta en los humanos? Ahí voy. Pero entonces, la industria 4.0 es toda esa conexión de usar la transformación digital, usar lo digital para conectar todos los procesos, ¿no? Pero claro, es un concepto muy amplio donde no he visitado ni una empresa que tú digas es totalmente interconectada. Eso es un proceso lento, la sustitución de las ocupaciones, porque el tema todo el introducir lo digital, o introducir la automatización, la robótica, todo eso, es que no es que de un día para el otro ya va a desplazar a la mano de obra, no. O sea, de algunas ocupaciones, exacto, pero depende de la ocupación que tiene la persona, por eso impacta mucho en las ocupaciones. Si hay miles de ocupaciones. Algunas desaparecen, punto. Si son muy mecánicas y se pueden transformar en un algoritmo, esas van a desaparecer. Pero ¿tú crees que van a desaparecer los psicólogos? No, un robot no puede atendernos, ¿verdad? Sí.
Entonces hay muchas ocupaciones, hay muchas disciplinas, hay mucho que no van a ser sustituibles así nomás, ¿no? Y claro, si uno mira así, elucubra qué va a pasar en el futuro, probablemente va a haber una reducción de la jornada laboral, ¿sí? Y va a haber una reorganización de los procesos, lo cual no quiere decir que ganemos menos como salario, ¿sí? Lo cual, como pasó hace unos cientos de años, donde también se redujo la jornada laboral, la gente trabajaba 18 horas, ¿sí? Ahora tenemos 8. Bueno, yo pienso que en el futuro va a haber algo en esa dirección. Pero no todo es desplazar, porque, por ejemplo, ponen un robot en una empresa, y bueno, pero se requieren nuevas ocupaciones, porque necesitas los que le van a dar mantenimiento al robot, y también necesitas las industrias o las empresas que se dedican a producir los robots, que también requieren mano de obra. O sea, está habiendo una reorganización de todo el mercado de trabajo. Pero eso es un proceso lento, no te creas que es de un día para el otro, ¿no? Ahora que se ha hablado tanto de la inteligencia artificial, que auxilio, nos van a suplir y demás. Yo veo la inteligencia artificial desde que tengo un teléfono, Pues sí. que con él ando a todos lados y me resuelve muchas cosas que antes era estar en una oficina, en cierto espacio, ahora puedes andar caminando y resuelves un problema con esto. O sea, la inteligencia artificial está desde hace mucho. Sí, pero ahora... Y esta nueva cosa, ¿cómo va? Ahora levantó el jugón, bueno, es parte de este paquete de las nuevas tecnologías disruptivas, ¿no? Pero bueno, digo, obviamente esto requiere un control, requiere una ética, o sea, hay muchos temas que se han levantado en torno a eso, ¿no? Sobre todo esto de la ética, ¿no? Han empezado a surgir estos comités de ética en todos los campos o las disciplinas para ver qué tanto uso y qué tanto no uso, qué cosas o cómo... Sí. Y cuáles son las implicaciones y por tanto hasta dónde se permite usar o no se permite usar. Acabo de ir a una conferencia hace unos meses con un abogado neurólogo que hablaba de los derechos cerebrales. Wow. Entonces, ante las nuevas tecnologías que ya nos permiten hacer una resonancia magnética para saber cómo están funcionando los diferentes lóbulos, los neurotransmisores que se estimulan con la felicidad o no, porque yo ando más en este asunto de la psicología, decía, no se ha hablado mucho de los derechos neuronales. Wow. Esa información que queda en una máquina, me dan el resultado para que mi neurólogo lo procese, pero ¿dónde se queda en esa nube esa información? Entonces decía, eso es algo que hay que atender, son nuevos ámbitos de conocimiento que hay que atender desde la ética, el derecho, pero que también son útiles para detectar enfermedades de Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Decía que en Chile es el primer país donde ya se está tomando cartas en el asunto para regular estos derechos. O sea, yo me había quedado en que pueden hacerte hablar en una inteligencia artificial cosas que tú no has dicho, pero cuando supe de los derechos de qué pasa cuando me estudian el cerebro o ven tu riñón, antes pensábamos para las aseguradoras es una información valiosa, ¿no? Sí. Pero que ya sepan cómo funciona mi cerebro, se me hizo muy interesante. Lo estoy rastreando para que platiquemos al respecto, porque es la innovación tecnológica implicada con el ser humano, no lo desplaza, pero genera nuevas maneras de abordar desde las pero diferentes disciplinas. Pero lo que no hay que permitir es perder el control. Exacto. Es que el ser humano pierda el control. Exactamente. ¿No? Oh, qué fuerte. Sí, se me hizo muy interesante. Te va a gustar saber por ahí, porque creo que es un tema de innovación tecnológica. Saber cómo ahora pueden ponernos cosas y tener se puede saber hasta qué efecto causa, en qué momento al cerebro la meditación. Wow. ¿No? Si se estimulan ciertas zonas de bienestar, eso es muy fuerte saberlo. Sí, pero el tema es cómo encontrar también soluciones a muchas de las enfermedades, ¿no? También, ¿no? O está la otra, efectivamente, lo que nos decía la doctora Marisa Cabeza aquí en estas charlas, se prolongó la vida y las mujeres, la mitad de su vida ahora van a vivir con menopausia. Sí. ¿Cierto? Porque biológicamente así estamos hechas, ¿no? Entonces antes te morías a los 10 años de la menopausia y ahora son 40 más. Entonces, ¿cómo se tienen que desarrollar nuevas tecnologías que generen estudios que te
ubiquen en qué condición estás y cómo desarrollar otros medicamentos o situaciones que te permitan tener una vida digna. Claro. En ese es muy interesante que se ver extienda cómo todo, ¿no? No solo los años de vida, sino la vida digna, ¿no? Y lo que a mí se me hace muy maravilloso de la universidad es que genera conocimiento con personas como tú, como los biólogos, la gente que está en administración, en sociología. Áreas. Entonces, tener la posibilidad de que platique ahorita contigo y que nos compartas esto es un privilegio, porque más queda gracias a las innovaciones tecnológicas, queda en una nube, queda en un YouTube, queda en un Facebook, para que cualquiera lo pueda ver en otro momento y reflexione o pregunte o vaya a ponerlo a discusión en otras partes. Eso es muy lindo. Muy lindo. Sí, muy no lindo. Es temerle a la tecnología, sino más bien cómo te la apropias y cómo te preparas para controlarla y no que te controle a ti, que es lo que comentabas. Mira, aquí tenemos a Grace Vargas que nos está viendo, Citla Trejo, la Asociación Nacional de Químicos de México. Dice que está muy interesante la charla. Muchas gracias por sus comentarios. ¿Cómo crees que ahorita podemos hacer algo más para apropiarnos de la tecnología que nos está llegando así de golpe? Pues hay que conocerla, primero que nada, no hay que tener miedo, hay que conocerla. Hay que interactuar entre nosotros para valorarla también, ¿no? Yo creo mucho en las comunidades, en el diálogo de las comunidades y en la toma de decisiones de las comunidades. Desde ninguna decisión tiene que ser individual, tiene que haber decisiones colectivas, bien informadas sobre las cosas para poder entender y sobre esa base tomar decisiones que tengan mucho más fundamento, ¿no? Y enterarnos bien es con personas que tienen soporte teórico. Exacto. Y no nada más. Y no en los medios inmediatamente, porque no sabemos si efectivamente la información es certera, sustentada, sino son interpretaciones con tendencias ideológicas. Y también, a veces nos desinforman más de lo que nos informan. Más que de lo que informan, ¿no? sí, Entonces, totalmente. Pues bueno, no le temamos a la tecnología, acerquémonos a ver cómo la industria se apropia de estas innovaciones, que tanto ahora se está jugando a favor de lo sustentable, porque muchas industrias tienen que cambiar muchas. El cambio climático, realmente es una amenaza que no hay como detener realmente, ¿no? Pero por lo menos hay que ir tomando, asumiendo de que uno está generando mayores problemas y hay que tener una actitud diferente, ¿no? Cambiar los hábitos de consumo, de trabajo, de limpieza, de lo que de todo, ¿no? Sí, los biólogos dicen que más que revertir todo es el manejo. Cómo manejamos lo que tenemos de manera adecuada y eso es apagar la luz cuando sales de una habitación. Sí, por ejemplo. No tires tanta basura, no generes tanta basura. Ten cuidado. Yo me acuerdo cuando estuve en Holanda, ellos la basura te la cobraban y te la cobraban por bolsas. ¿Sí? Entonces, cada tantos días pasaban a recoger la basura y recogían bolsas de un tamaño, el tamaño de las bolsas de basura. Entonces, pues, uno para pagar menos, porque allá se paga todo con euros, uno para pagar menos, pues tenía que generar menos basura, a fuerza. Entonces ibas de compras y tratabas de que no te dieran la caja de los zapatos que habías comprado. Pues no, porque va a ser basura. Exacto. Y te va a costar. Son manejos son formas más del gobierno, de las políticas públicas, justamente que buscan atender problemas de la sociedad, ¿no? Eso está muy interesante. Los japoneses que no generan basura. ¿Y cómo que hacen? procuran no tener basura y se la llevan a su casa si algo generan y sale más barato. Sí. Ay, muchas gracias. Qué linda charla. Aquí está Rocío Silva, te está viendo, Grace. Bueno, Citla. Muchas gracias a quienes han estado acompañándonos. Les recuerdo que la charla queda en Facebook y en estos días la subimos al canal de YouTube de Divulgación de la Ciencia para que hagan comentarios. Todos los comentarios que llegan siempre se los hacemos llegar a los investigadores, como en este caso. Y ahí ponemos la ficha donde la pueden contactar, cómo pueden establecer algún vínculo con ella y seguir buscando y hurgando en su currículum, que es muy amplio, y en las publicaciones que hay infinidad,
acerca del trabajo de innovación, de las empresas, de las industrias y todo este trabajo sobre economía industrial, ¿se podría llamar? Sí, economía industrial. Sí. Y bueno, saben que está aquí en la UAM Xochimilco. Agradezco muchísimo la charla. Agradezco a la librería, a la licenciada Rocío Silva, que es la jefa que nos permite hacer las transmisiones desde aquí en este recinto que es tan bello. Bueno, Aarón, nuestro productor de la Unidad de Comunicación, Identidad e Imagen Institucional, a la doctora Marta Flores, nuestra coordinadora de extensión universitaria, y por supuesto a la doctora Angélica Buendía, secretaria de la unidad, y al doctor Javier Soria López, quien es nuestro rector de unidad. Los invito, cerramos el mes de marzo con la charla contigo, y en abril, la primera semana de abril, tenemos el Festival de Primavera que organiza la Coordinación de Extensión Universitaria, donde nuestro tema será la cultura de Japón en el manga y el anime, donde tenemos un montón de actividades muy atractivas, sobre todo para los estudiantes, que les encanta este mundo. Y nos vemos aquí el martes con Roberto Padilla, quien nos va a hablar del cine de Hayao Miyazaki, quien es uno de los principales creadores de películas de anime con un género que él ha creado muy particular. Entonces, bueno, los esperamos en Facebook de Divulgación de la Ciencia. Muchas gracias y muy buenas tardes. Hasta luego. Buenas tardes.